A continuación, el doctor Alejandro Molina López, de los Servicios de Atención Psiquiátrica, nos brindará esta presentación sobre prevención y manejo del pánico durante una pandemia. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias nuevamente a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud por esta gran oportunidad que me dan de compartir este conocimiento tan necesario. Anteriormente había hablado de lo que es el estrés, de sus manifestaciones y de cómo normalmente son las respuestas de afrontamiento para conservar la homeostasis. Pero ahora vamos a hablar de una condición que está siendo más perjudicial que la contingencia o la pandemia misma. Se están alcanzando niveles de muchísimo miedo y muchísimo pánico a nivel tanto de la sociedad como a nivel de los usuarios de los sistemas de salud y el mismo personal. Y es muy importante entender, además de la parte de afrontamiento de estrés, cómo es que se genera el pánico y su diferencia entre lo que es la reacción de miedo. Esto nos va a ayudar a, número uno, detectar esta condición en las personas que continuamente interactuamos. Puede tener pánico no solamente el público o la comunidad en general, sino también puede haber pánico entre nuestros compañeros o en nosotros mismos inclusive. Detectaremos que el pánico no solamente es esta reacción habitual de una sobrecarga emocional en la cual una persona está muy agitada, jalándose de los cabellos o golpeando una pared. Eso no es el pánico. El pánico se puede presentar en una persona aparentemente normal, con su sistema de atención y concentración pareciendo que está íntegro, y su mecanismo cognitivo, es decir, sus pensamientos, pueden en un momento dado generar este tipo de respuesta que, además de inadaptativa, puede ser sumamente perjudicial, mucho peor inclusive que la misma condición de contingencia sanitaria que se está afrontando. Algo muy importante tenemos que recordar, el aspecto de que la homeostasis es el estado estable o el estado de equilibrio de los sistemas biológicos. La salud mental también es un sistema biológico, aunque en realidad no tiene constantes fisiológicas tan claras como en el sistema cardiovascular o el sistema renal. También en el sistema psicológico hay una serie de constantes que se tienen que mantener en un equilibrio o en un estado estable. Cuando hay la presencia de un estresor, ¿sí? Y además hay una vulnerabilidad, es muy importante detectar que puede haber algo que nos genere una determinada reacción, pero además una predisposición o una incapacidad de resiliencia. Esto puede hacer que la persona caiga en la fase amarilla que se llama de alerta o de alarma. En alerta o la alarma, las personas pueden continuar en un estado de funcionamiento o de homeostasis, pero todo su sistema de atención se centra en aquello que puede hacerle daño. Desde el punto de vista evolutivo y fisiológico, cuando estamos en alerta o alarma, estamos ante una condición que se llama fuga o ataque. Habitualmente esto lo diseñó o está diseñado en la naturaleza para sobrevivir. Si hay un predador o hay un peligro, tenemos que ya sea confrontarlo, enfrentarlo, pelear con él, o de alguna manera tenemos que huir. Eso en inglés se llama fight or flight. Hay una tercera reacción que es la de freeze, que es paralizarse. Entonces, ante un predador, ante un peligro, tenemos la opción de huir, tenemos la opción de atacar o de pelear, o la opción de, en un momento dado, paralizarse.
En el estado de alerta, la persona empieza a tener el estado de fight o flight, fuga o ataque, pero aún no pierde el estado de homeostasis. En el estado de crisis, la persona pierde temporalmente la homeostasis, pasa a un estado de inestabilidad que puede ser reversible. Entonces, en el estado de crisis, que habitualmente lo consideramos como algo, como caer en enfermedad o colapso, es muy diferente crisis que colapso, porque en la crisis la persona no ha perdido la posibilidad de recuperarse y de volver al estado de alerta o inclusive de homeostasis. El problema es que cuando una persona no tiene un afrontamiento adecuado, puede pasar de la crisis a un estado de colapso. Y en el colapso la persona pierde la capacidad de, eh, de afrontarlo adecuadamente. ¿De qué depende de que una persona, al estar sometida a un estrés, se mantenga en el estado de alerta, pueda pasar a un estado de crisis, o bien regrese a la homeostasis, o bien caiga en el colapso? Depende de algo que se llama adaptación. La adaptación o alostasis es lo que permite que una persona pueda confrontar con algún tipo de estresor. Sin embargo, una adecuada adaptación nos lo puede permitir, pero puede haber ejemplos de una adaptación inadecuada, en la cual la persona, en vez de afrontar o de tener pues una resolución adecuada de los conflictos o del estresor, lo que puede tener es soluciones temporales que no son sustentables y que lo puede tener en un estado continuo de crisis o de colapso. Entenderemos entonces que la crisis como tal es una coyuntura de cambios en una situación organizada pero inestable, sujeta a una evolución y cuyos resultados pueden tener un grado de incertidumbre de acuerdo a su reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que nuestro estado de homeostasis es el estado que como sistema biológico nosotros preferimos estar, pero en ocasiones es inevitable perder el estado de homeostasis. Este estado de homeostasis en el cual nosotros estamos libres de hasta cierto punto estresores es lo que otros autores u otros conferencistas lo han llamado la zona de confort, en la cual la persona decide no salirse de un estado de homeostasis y al mismo tiempo no afrontar ciertos estresores. Bueno, y cuando nos alcanzan condiciones como la actual pandemia de COVID-19, en donde pues no podemos evadir ese estresor, sino que tenemos que adaptarnos ante una condición que está poniendo en peligro no solamente nuestra homeostasis, sino nuestro sistema en general económico, tenemos que adaptarnos. En este proceso de adaptación y en este proceso de estar enfrentando el miedo, podemos caer en un estado de crisis, así es, pero es porque el proceso de adaptación tiene que llevar justamente este proceso de reaprendizaje fisiológicamente y cognitivamente para que la persona pueda en un momento dado recuperar el estado inicial o inclusive un estado mejor de homeostasis. El problema viene cuando caemos en el colapso. Vamos a detenernos en esta parte de confrontación o de contacto con el miedo. El miedo, como ustedes saben, es una de las 5 emociones básicas lo entendimos muy bien cuando vimos una película infantil que implica la presencia de estas 5 emociones y una de ellas es el miedo. El miedo tiene como objetivo reorganizar nuestra cognición, nuestro afrontamiento, nuestro ambiente y nuestra vida para sobrevivir ante un peligro. Cuando el miedo pierde sus dimensiones, es inapropiado, excesivo e intenso, es decir, cuando el miedo ya no tiene el objetivo de que sobrevivamos y nos reorganicemos, sino nos lleva a un estado continuo de crisis,
en donde dejamos de organizarnos y dejamos de pensar adecuadamente, a eso se le llama pánico. Y el pánico es muy diferente del miedo. El pánico no tiene como objetivo sobrevivir. El pánico es irracional, desproporcionado, desorganizado y nos puede llevar a visualizar peligros que en realidad no existen. Y esos peligros nos puede, y al estar visualizando estas condiciones, nos puede generar, obviamente, que la persona no esté en un momento dado con las mejores condiciones para actuar. Es muy importante detectarlo en ese aspecto. Algo muy importante con el modelo cognitivo-conductual del pánico es que es un mecanismo que se puede estar retroalimentando continuamente. Es decir, cuando hay un miedo a una condición, esto puede despertar una reacción de alarma, pero si esta reacción de alarma no es adecuadamente gestionada, no es adecuadamente afrontada por nuestros sistemas de adaptación, el peligro puede ser malinterpretado y se le puede dar una dimensión diferente. Puede haber una hipervigilancia y puede haber un incremento de ansiedad. Esto a su vez puede retroalimentar el resto de las condiciones. Lo vemos, por ejemplo, en la comunidad con las famosas compras justamente de pánico. Las personas en realidad no están consiguiendo los víveres necesarios y consideran que puede haber una condición de carestía o puede haber un peligro. Entonces llegan las personas a hacer estas compras, vacían todos los anaqueles de papel higiénico, de gel para las manos, de desinfectantes, de alimentos, y en realidad lo que hace es que efectivamente esa carestía que se tenía conceptualizada es la consecuencia, pero no por la contingencia en sí, sino por el miedo mal gestionado de estas personas. Entonces eso es un ejemplo muy claro de pánico. Es un miedo desproporcionado e irracional que es muy importante encuadrar y es muy importante detectarlo, tanto en nosotros como en otras personas, para gestionarlo adecuadamente. Entonces el pánico es una condición mal adaptativa, no es adaptativa. En realidad, cuando se cae en pánico, no se está buscando sobrevivir, se está buscando vivir en función de un peligro que está siendo mal interpretado y está siendo sobregeneralizado. Es decir, que el peligro en realidad está alcanzando niveles diferentes de lo que es real. El pánico genera ansiedad e hipervigilancia y esto hace justamente que el exceso de información pueda ser perjudicial. Aparentemente pensamos que el exceso de información nos tendrá bien informados, pero cuando empiezan a ver las contradicciones o cuando empezamos a escuchar tanto las versiones oficiales como las no oficiales y empiezan a haber contradicciones, eso es lo que empieza a tener, a manifestar esta sensación de incertidumbre que puede escalar a pánico. El resultado de una interpretación y una distorsión, es decir, no está ocurriendo el peligro en su proporción. Es decir, sí hay una contingencia, sí hay que hacer estrategias para cuidarse, pero en el pánico esto no es visualizado en su adecuada proporción. En el pánico hay un miedo generalizado en donde no se está procesando cognitivamente estas condiciones. Se nos hace creer que ya se está actuando cuando en realidad lo que se está haciendo muchas veces va en detrimento de la respuesta asertiva hacia la contingencia. Y algo muy importante, el pánico es contagioso y es incluso más contagioso que la misma pandemia que está teniendo, ¿no? Aquí es muy importante detectar que siguiendo las precauciones habituales, las probabilidades de contagio son muy difíciles. Pero cuando estamos frente a una persona que empieza a dar rumores catastrofistas o llegamos a una tienda y vemos a otra persona
con su carro desbordado de mercancía, diciendo que es por si es necesario utilizarlo después. Estamos ante situaciones que en un momento dado pueden ser contagiosas, no desde el punto de vista infectológico, pero sí desde el punto de vista cognitivo. Y las consecuencias pueden ser peores que el mismo desastre. Es muy importante detectar estas crisis de pánico durante una pandemia, antes, durante y después de que ocurran. Habitualmente, antes tiene que ver con la preparación, durante es cuando está ocurriendo y algo muy importante es después de que ocurra, tenemos que ver qué es lo que mejor podemos hacer para estar preparados para la siguiente respuesta. En la etapa antes es muy importante tener una capacitación en salud mental en emergencias en todos los niveles, como la que en este momento se está colaborando para participar. Es importante acercarse y conocer el Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres de nuestra región de trabajo. Por una recomendación internacional, pues cada hospital debe de tener un comité relacionado con las emergencias y los desastres. Y en casos, por ejemplo, de pandemias como esta que estamos lamentablemente afrontando, pero que tenemos que afrontar y debemos de afrontar adecuadamente, nos indican justamente que una parte fundamental es la capacitación y la preparación. Elaborar tarjetas de acción para saber entre los diferentes personajes que van a participar cuáles son las responsabilidades de cada miembro del equipo y que éstas sean de alguna manera coordinadas unas con otras. Se debe de entender que el pánico no se basa en evidencias. Muy importante, el pánico se genera muchas veces de información no oficial. Y el entrenamiento en estrategias de afrontamiento y autocontrol y manejo de estrés son muy importantes para evitar que el pánico en un momento dado pueda generarse en nosotros. Ahora, es muy importante detectar esta condición cuando la vemos en otra persona. Y generalmente, pues estas personas pueden no tener el conocimiento médico y generarles este estrés. En la etapa durante la emergencia o la contingencia, es importante establecer coordinación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Algo muy importante es que esto depende tanto de nosotros como proveedores de la salud para que podamos apoyar y ayudar y entender el proceso de pánico en otra persona, como para detectar que nosotros podemos estar cayendo en pánico y acudir a los servicios adecuados de salud mental sin caer en el pánico del estigma. El estigma, como ustedes saben, pues es el señalamiento de que al requerir los servicios de salud mental, estos puedan ser señalados o desfavorecidos, cuando en realidad el sistema mental, como el sistema endocrino y el sistema nervioso, son sistemas que se pueden enfermar, son sistemas que pueden caer en estrés, son sistemas que pueden tener un afrontamiento y son sistemas también que pueden tener una recuperación con la atención adecuada. Por lo mismo, es muy importante no estigmatizar la salud mental ni en otras personas, ni entre compañeros o compañeras profesionales de la salud, ni entre nosotros mismos. Es muy importante tener cuidado con la sobreinformación. También el exceso de información puede generar confusión y dar lugar al pánico. Es muy importante también detectar que las crisis de pánico pueden generar estrés agudo y estrés postraumático, el cual se debe de dar seguimiento por un profesional de la salud experto en el área. Y en casos como nuestra contingencia, en donde la convivencia personal no está en absoluto recomendada, se puede dar el apoyo telefónico y en línea mientras se sigan no recomendando aglomeración. Algo muy importante, cuando estamos ante un usuario o un familiar o un profesional con pánico, lo primero que se nos ocurre es decir, conserve la calma, cálmese. Generalmente, al detener este tipo de condición, se va a tener un efecto contrario.
Lo que se debe de hacer es entender que la persona está en un proceso de miedo. Pedirle que se calme no va a ayudar en nada en que la persona continúe en ese proceso de miedo. También descalificar la condición como no es grave, no pasa nada. Eso de alguna manera nos genera desconfianza en la persona que escucha, porque tampoco estamos validando emocionalmente que la persona está teniendo miedo. Quizá la persona está teniendo una idea distorsionada o desproporcionada, pero el miedo o el pánico está ahí. Es muy importante detectar entonces que más que querer que la persona se calme, es importante que quien se debe calmar es uno mismo primero para detectar esto, porque esto también genera miedo y puede generar reacciones emocionales negativas. Y en segundo lugar, se debe de dar una respuesta empática de darle el mensaje a la persona de que se entiende que está teniendo miedo y especificar las cosas en un momento dado que sea basado en evidencia y no basado en la emoción que se está generando. Entonces es muy importante escuchar con empatía. La actitud dice más que 1000 palabras, más que dar 1000 consejos, lo importante es tener una actitud empática. Y algo muy importante es que a pesar de que hayan probabilidades, efectivamente, es un peligro real lo que estamos teniendo, si hay una participación adecuada, los resultados deben de ser favorables o positivos. Algo muy importante es diferenciar entre los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis. Creemos que son sinónimos y no lo son. Los primeros auxilios psicológicos es una atención o es un acompañamiento, en realidad la palabra es acompañamiento porque ni siquiera se cataloga como una intervención terapéutica, que se da minutos a horas después de que una persona fue sometida a un estresor grave o una emergencia o un desastre. Se da en ambientes comunitarios y permite restablecer el afrontamiento inmediato y tener un enlace con recursos de ayuda. Eso es algo importante, son las funciones principales de los primeros auxilios psicológicos. Y cualquier persona, cualquier respondiente puede dar estos primeros auxilios psicológicos y no se consideran propiamente una intervención psicológica, sino una intervención humanitaria. A diferencia de los primeros auxilios psicológicos, la intervención en crisis no se da inmediatamente, sino semanas a meses después, y la da un profesional de la salud. Generalmente la intervención en crisis se asocia a profesionales de la psicología, pero la puede dar otro tipo de profesionales como médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales o personas más enfocadas en la psicoterapia. La intervención en crisis no se da en ambiente comunitario, sino en un ambiente profesional, puede ser un consultorio o inclusive un ambiente hospitalario. Y algo muy importante es también que se elabore o el trauma o algo que está generando la crisis. Recordando que la crisis es una pérdida temporal de homeostasis por la interacción con un estresor. Y la crisis tiene la función de dar armas emergentes al individuo para recuperar la homeostasis parcialmente perdida. Durante el pánico, también como profesionales de la salud, podemos estar continuamente con estos sentimientos que pueden ser muy destructivos. Es muy importante admitir que todos tenemos miedo. Todos nos genera miedo contagiarnos, todos nos genera miedo que nuestra familia se contagie. Pero esto es muy diferente a tener pánico, que es tener miedo excesivo por algo que es desproporcionado y es distorsionado. Es muy importante que el miedo nos orilla, obviamente, a actuar, pero no debe de haber un resultado negativo si se actúa correctamente y organizadamente. Reconocer cuando la ansiedad es excesiva y no nos permita trabajar adecuadamente es otra característica. Debemos de tener una especie, digamos, por así decirlo, de termostato que nos permita saber cuándo el pánico o la ansiedad, el pánico siempre es negativo, la ansiedad en un momento dado puede formar parte de un estado de miedo
pero cuando este nos cae en una condición de disfunción, tenemos que detenernos y tenemos que en un momento dado manifestarlo, porque ya no nos va a permitir trabajar adecuadamente. Tenemos que contar con procedimientos en caso de contingencia y accidente, eso tanto en nuestro sistema laboral como también nuestro sistema personal. Algo importante para la organización corporativa en salud es rotar al personal en las áreas críticas, es decir, que las áreas más graves como triage o UCI, las personas puedan tener rotación, no solamente para la parte de contagio, sino también por la parte de desgaste emocional. Se debe de coordinar atención en salud mental al personal de salud y algo muy importante es que además de esas capacitaciones, pues se están montando respuestas en todos los niveles para los profesionales de la salud y para la población en general para el manejo del pánico. Y el humor puede ayudar a liberar tensión, obviamente el humor con cierta medida y no caer en lo que es, por ejemplo, el sarcasmo, que es muy diferente. Entonces, el humor puede ayudar a liberar tensión, pero un estado permanente de humor tampoco es asertivo y tampoco es adecuado. En la etapa después, cuando ya pase la contingencia, es muy importante no bajar la guardia. Es una respuesta muy común que en relación con el cansancio bajamos la guardia. Es muy importante tomar en cuenta lo aprendido. Elaborar reporte estadístico y reportes científicos también pueden ayudar mucho a tener mejores respuestas. Manejar la posvención. Es muy importante que, pues, tanto los usuarios, los familiares que atenderemos como nosotros mismos, pues, estaremos continuamente experimentando bajas y pérdidas en las personas. Esto se llama posvención y es muy importante que expertos lo puedan manejar. Otro tipo de posvención es el estrés postraumático. Una vez que pasa la condición, la persona cuando está evocando continuamente esto que le generó mucho peligro, le puede generarle condiciones de trauma y es muy importante que esté conectado a grupos de soporte que le puedan ayudar. Organizar grupos psicoeducativos de apoyo continuo, identificar, como habíamos dicho, el estrés postraumático y el burnout en personal, y la capacitación se tiene que hacer en todos los niveles del personal. Con esto yo concluyo esta pequeña presentación sobre el pánico. Hago énfasis que es muy importante diferenciar entre miedo y pánico. El miedo es una respuesta normal que nos permite sobrevivir y nos permite tener una respuesta organizada. El pánico no. El pánico no nos permite tener una respuesta organizada y a largo plazo podría en un momento dado ser altamente contraproducente. Nuevamente invito a todo el personal que también considere estar cerca de los equipos de salud mental sin estigma, porque recordando que la salud mental forma parte de un bienestar integral que nos permitirá desempeñarnos como profesionales y como personas en un mucho mejor plano, aún más cuando se necesita, como en esta contingencia que estamos afrontando y que debemos de afrontar lo mejor posible. Muchas gracias.